Siendo así, nos vamos a la siguiente presentación. Ahora, vamos a entrar en objetivo con cada convocatoria. Vamos a iniciar con Pesaj. Pesaj es considerada la fiesta de la libertad. Es la redención, la libertad de la esclavitud. Veamos. Pero quiero iniciar desde lo más básico. Una vez más, reforzando aspectos que tienen que ver desde el principio de la creación acerca del tiempo o acerca de los tiempos. Porque el Eterno tenía un plan ya desde el principio. Me explico, solo que lo fue luego revelando progresivamente a lo largo de la humanidad, a los patriarcas y a su pueblo. Entonces vamos a iniciar con Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Este término acá, en hebreo, para estaciones, tiene que ver con Moed. Ya lo definíamos en la lámina anterior, ¿sí? Moed, o en plural, Moedín, habla de estaciones. Es importante ubicar las estaciones para saber cuándo es que yo debo actuar. Una vez más, las convocatorias proféticas, entre diversos objetivos, uno de ellos es reconocer el tiempo. Reconocer el tiempo, una vez más, te permite conocer la voluntad de Hashem en relación a tu vida. Porque sabes cuál va a ser el mejor momento para sembrar, cuál es el momento para cosechar, cuál es el momento para tomar ciertas acciones en tu vida dentro de un ciclo profético. Lo reitero una vez más. Entonces, acá lo que quiero dejar en evidencia es que desde el principio el Eterno trazó que la creación se guiara por estaciones. Bien, según el diccionario Strong, H4150, con respecto a este término de Moed, es correctamente una cita, es decir, un tiempo fijado, una estación, específicamente un festival, en consecuencia una asamblea, unirse para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión un lugar de reunión. A eso se refiere un Moed. También es una señal, como designado de antemano, determinado, señal de tiempo, lugar de solemnidad, asamblea, congregación, fijar de forma solemne un tiempo, festejar, designado debido a una estación de solemnidad, determinado o tiempo designado. Por ejemplo, conocer los tiempos. Cuando está nublado, ¿qué hace la persona que está lavando? Toma la previsión o de no lavar o de no exponer la ropa a la lluvia, ¿verdad? Para que no adquiera mal olor o simplemente no lavar, ¿cierto? Es conociendo el tiempo que tú determinas esa decisión. Si tú vas a caminar o requieres hacer alguna diligencia donde debes exponerte a la intemperie y ves que está lloviendo, tú tomas una decisión o usas un paraguas o esperas para más tarde o pospones la actividad. Pero es el conocimiento del tiempo que te ayuda a regular tu decisión en un momento dado. Una vez más, reitero, las fiestas solemnes del Eterno nos permiten conocer los tiempos de cuándo debo tomar o no una decisión. ¿Ven lo importante? ¿Ve que trasciende más allá de solo celebrarla? Es celebrarla conociendo que son momentos proféticos que el Eterno está habilitando para su pueblo. Esto nos da ubicación, amados, en el tiempo. Hechos 18:20 nos da evidencia en el pacto renovado, y en este caso particular, según los escritos de Hechos, capítulo 18, versículo 20, acerca de que los apóstoles siguieron observando estos tiempos de convocatoria. Veamos Hechos 18:20, dice, estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Varios aspectos acá. Primero, desde el punto de vista histórico, se puede ver claramente que el apóstol Pablo tenía por prioridad celebrar en Jerusalén, siendo otro, y guiado por Yeshua, en este caso, ¿verdad? Como apóstol designado por Yeshua, ¿estaba haciendo algo malo? ¿Estaba de turismo en
Éfeso, no. Pero era prioridad para él regresar a Jerusalén para celebrar la próxima fiesta. Mientras estuvo el templo en pie, era solo Jerusalén. Una vez que el templo es destruido, se hacía como memoriales, como pequeñas ceremonias en simbología A. Porque recordemos que si se presentaban sacrificios, debían ser solo en el templo, obligatoriamente. Entonces, mientras estuvo el templo en pie, exclusivamente en Jerusalén. Cuando el templo ya no estuvo en pie, porque no se podía entonces presentar sacrificios, se hacían como especies de ceremonias, ¿ok? Memoriales, que en parte es lo que hacemos hoy en día nosotros. Entonces, él tenía que regresar, o fue para él una prioridad regresar a Jerusalén para esa convocatoria. Pero además de ello, él lo ve como una necesidad. Escúchame, el apóstol Pablo lo ve como una necesidad. ¿Vemos el detalle? Me es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén. Y posiblemente, cronológicamente hablando, hablo acá de un aproximado, ya en ese momento el templo no estaba en pie. ¿Por qué lo digo? Porque esta carta fue escrita en los años 70-80, pero el templo fue derribado en los años 70, después de la era mesiánica. Pudo haberse dado el caso de que, aún celebrando acá en Jerusalén y siendo esa su necesidad, no estuviera en pie el templo. ¿Ves? Es una probabilidad, no lo estoy afirmando, es solo una probabilidad desde el punto de vista histórico. ¿Ok? Bien, pero en todo caso, lo que sí quiero enfatizar acá es que era necesario para él. No que por estar ante una obra misionera, no importa, yo celebro acá. No, era necesario para él regresar a Jerusalén. Para el apóstol Pablo era necesario la convocatoria. Imagínense ustedes, un hombre entendido como este, que tenía toda claridad de su servicio al Eterno, sabía que esto era una necesidad para él. ¿Cuántos creyentes pierden de vista que es una necesidad y precisamente asumen o agregan el valor a las convocatorias como algo relativo? Cuando para el apóstol Pablo fue una necesidad, era una necesidad. Importante pensar en eso, ¿verdad? También en Hechos, capítulo 20, versículo 16, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día del Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Vean la anterior, por favor, la cita anterior, 18:20, ahora la que viene, 20:16. Posiblemente aquella fiesta, que no designa cuál de ellas era, podía tratarse del Pentecostés. De hecho, el Pentecostés que vemos relatado, capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos, fue en el aposento alto, no es propiamente en el templo. Pero a pesar de que no había templo, estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Por cierto, la fiesta del Pentecostés es otra evidencia en el pacto renovado de que se seguía celebrando estas convocatorias. ¿De acuerdo? Ahí no debe haber duda, ¿no? Pero se aclara. Las fiestas de las semanas, Shavuot. Hay otras evidencias desde el punto de vista histórico de la importancia de observar estas convocatorias. Veamos un manuscrito de Polícrates de Éfeso, escrito en el año 196, después de la era mesiánica. Este fue el 9º obispo después de Yeshua. Observamos el día genuino sin añadir a él mismo y sin quitar a él mismo. Todos estos discípulos observaron el 14 del día de la Pascua, según el Evangelio, sin desviarse en ningún sentido, pero siguiendo la regla de la fe. Siendo un sacerdote católico, reconocía, ¿sí?, que quienes siguieron a Yeshua, y aparte de esto, judíos incluso, siguieron celebrando esta festividad. En el año 325, después del Mesías, hubo dentro de los movimientos católicos manipulación al respecto de estas convocatorias. Veamos, en el año 325, en el concilio de Nicea, cuando se planteó la cuestión en relación con el festival sagrado de Easter, Passover en inglés, o Pascua, universalmente se pensó que sería conveniente que todos debían mantener la fiesta en un día. Fue declarado ser particularmente indigno para esto. El más sagrado de todos los festivales, seguir la costumbre, el cálculo de los judíos. Resulta que el cálculo de los judíos provenía de la Torá, pero ellos se limitaron a lo cultural. ¿Me explico? No, es una tradición de los judíos.
No, pero su basamento era torático, era de la Torá. Entonces ellos movieron ese día y aparte de eso, quitaron todo el aspecto de lo que eran los panes sin levadura, lo dejaron como una única ceremonia y cambiaron la fecha y de allí luego se genera lo que conocemos hoy en día como la Semana Santa. Por cierto, ¿verdad? Que habían manchado sus manos con el más temeroso de los crímenes y cuyas mentes fueron cegadas. O sea, bajo el argumento de que los judíos habían matado a Yeshua, ellos tenían ahora la autoridad de cambiar la fecha. ¿Ok? Y acá estamos hablando de historia universal, no estamos hablando de una postura religiosa ni de una doctrina religiosa, solo historia universal. Entonces, conociendo estos antecedentes históricos, donde hubo manipulación sobre esta festividad, y de allí ahora entender, ¿verdad? Desde el movimiento protestante, que no se escuchara abiertamente de las fiestas del Señor, sino que al contrario, fueron manipuladas y reducidas a otras prácticas, como por ejemplo la Cena del Señor o la Santa Cena, que como práctica doctrinal subyace precisamente en la celebración de Pesas originalmente, tuvieron todas estas alteraciones por manipulación de autoridades y de los padres de la Iglesia Católica. Y que los protestantes, a través de Martín Lutero, pudo absorber de este legado ya desvirtuado, lo dejó por herencia a la iglesia cristiana en general, a la iglesia evangélica, protestante en general, y de allí hoy en día, cómo se constituyeron, ¿verdad? Esta serie de ceremonias adoptadas a partir de la iglesia católica, por pretensiones meramente del hombre, alejados de la Torá. Allí rápidamente sacamos conclusiones, ¿verdad? De cómo se generaron estas alteraciones y por qué hoy por hoy es extraño para un creyente en el Mesías la necesidad de celebrar las convocatorias como lo expresa la Torá. Cambiaron los tiempos. Al cambiar los tiempos, ¿qué sucedió? Se extraviaron. Se distorsionó todo. Vamos a enfocarnos ahora en la instrucción dada en el pacto renovado, en la dirección en este caso del apóstol Pablo, de Raf Shaul. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No dice es mi sangre, dice en mi sangre. Importante. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Quiero hacer un énfasis en esta instrucción. Dice, todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Nosotros que conocemos ahora a Yeshua y que nos fue revelado a Yeshua, Pascua cobra una mayor profundidad. No nos aleja de la esclavitud del pecado, pero nuestro enfoque, creyente entre las naciones, es que Yeshua nos redimió, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Ese elemento es un elemento adicional que debe cobrar altísimo valor para nosotros. ¿Qué sucede muchas veces con el creyente que estudia las escrituras desde la perspectiva hebrea? Que él se quede en la celebración de Pesaj desde una perspectiva judía tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que se queda en la celebración sin reconocer que Yeshua es el Salvador, el que había de venir, que Él es el Mesías, Él se limita solo a Egipto. Eso no está mal, porque bueno, la revelación que el Eterno ha permitido que llegue a su vida, sin el Mesías es que Él vea a Egipto desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Para la libertad de su pueblo. Eso tiene su valor para el pueblo judío. Pero para nosotros, que por gracia del Eterno hemos conocido al Mesías y hemos alcanzado salvación a través y redención a través del Mesías, debemos agregar mayor profundidad a la celebración, donde nos celebramos que el Eterno nos libertó de Egipto, literalmente hablando, históricamente hablando, sí, porque usted no hay nada que ver con Egipto. Nunca fui esclavo de Egipto, ¿me explico? Pero fui libre de una esclavitud al pecado. Entonces, mi mirada tiene que estar puesta en el Mesías. Por eso debo hacerlo en memoria de Él. Esto es importante, mis amados,
Porque el que lo hace limitado solo a la visión de Egipto, desde el punto de vista histórico, se pierde una riqueza y un legado espiritual, profético que hay en todo esto. Entonces Yeshua no se te revela con mayor luz a tu vida, porque tus ojos están puestos solo en Egipto, solo en el faraón. No están puestos en el Mesías, que es el consumador de la fe, el que te otorgó eterna salvación y entrada amplia y generosa al lugar santísimo. Entonces las perspectivas cambian un poco, pero es porque tienen mayor profundidad, hay mayor revelación, no porque una reemplace la otra. Cuidado con esto, ¿ok? Y con esto planteo el siguiente escenario. Si vemos a un judío celebrando Pesaj, haciendo el memorial de Pesaj, recordando cómo sus antepasados fueron libres de la esclavitud de Egipto, eso no está mal. Él no conoce al Mesías. Ahora bien, si tomamos a un creyente que recibió al Mesías, que ha nacido de nuevo en el Mesías, y celebra Pesaj, tomando en cuenta la libertad al pecado a través de la redención del Mesías, van de la mano. Ambos son del reino, no hay problema con eso. El problema va a venir cuando el creyente entre las naciones que conoce al Mesías se quedó solo en Egipto y se olvidó del Mesías. ¿Lo es? Pierde una esencia. Así es, exactamente. Por eso es que no hay contradicción. Las historias son completamente compatibles. ¿Ok? Y allí ocurre una alegoría. Aquella historia física, real, literal, tú puedes compararla con la esclavitud al pecado que tú tenías antes. ¿Me explico? Esa esencia se mantiene, eso no cambia. ¿Ok? Pero importante asumirlo con este entendimiento. Así es, así es. Lo otro importante en relación con esta instrucción, permítanme terminar acá la idea, para que no se me escape, es que los católicos entendieron a partir de esta instrucción del apóstol Pablo, cuando él dice, este es mi cuerpo, entonces ellos creen que consumir el pan es comerse el cuerpo del Mesías. Y resulta que esa doctrina existió en la antigüedad, se llama la transustanciación. Y esto surgió en Babilonia. Cuando Nimrod muere, Nimrod dejó la orden de que su cuerpo fuera cortado en pedazos y que todos comieran de su carne, para que el espíritu de Nimrod morase en la vida de todo aquel que haya consumido su cuerpo. Esta idea pasó por el mitraísmo años más tarde y fue heredada en toda esta mixtura dentro de la Iglesia Católica, para que en función a la doctrina de la transustanciación, quienes comen de este pan es como que si comieran del cuerpo del Mesías y en consecuencia el espíritu del Mesías morara en cada creyente o en cada discípulo. Ese aspecto es completamente pagano, ajeno a la Torá. ¿Ok? Cuando Yeshua dicta esta instrucción como un memorial, es tomando en cuenta que como cordero sacrificado, como cordero pascual, ¿verdad? Tú eres redimido. Es diferente el objetivo, ¿no? En esta perspectiva, en ese sentido. Entonces es importante hacer esas aclaratorias. ¿Me explico? Para que en el momento que tú te consigues dentro de la convocatoria, tengas una perspectiva clara. Si no tienes esa perspectiva clara, lo pierdes de vista. Debes tener cuidado de ello. Porque todas las veces que coman este pan y vean de esta copa la muerte del Señor, proclamarán hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Dos énfasis más en estos aspectos. Número 1, 11:26. Todas las veces que comas de este pan, pero ¿cuáles todas las veces? Porque en nombre de todas las veces, entonces hay quienes han tenido la iniciativa de celebrar la cena del Señor mensualmente. Otro más exagerado, todos los domingos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero el Eterno, por su palabra, ya designó una fecha para ello. Es en un solo momento anualmente. Entonces, cuando dice todas las veces, todos los años, o todas las fechas que la Torá designó para hacer
esa convocatoria. En su tiempo señalado, no en el nuestro. Y el segundo énfasis es que dice, hay una advertencia en esta instrucción, donde el apóstol Pablo dice, declara, de manera que el que coma pan o beba de la copa indignamente sea culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es importante, mis amados. Esta advertencia es sumamente importante, porque tiene que ver con un debido discernimiento cuando tú estás en dicha convocatoria. ¿Ok? Para que no sea tomado indignamente. ¿Ok? Entonces, si tú sales del objetivo por el cual tú estás tomando de esa copa y de ese pan, si tú tienes tu objetivo distorsionado, lo tomas indignamente. Si tú no lo haces de lo genuino de tu alma, si tú lo haces con hipocresía, si tú lo haces lleno de levadura, la estás tomando indignamente. Y si la tomas indignamente, puedes tener consecuencias para tu vida, donde el Eterno va a procesar tu vida. Hay que ser cuidadoso con ello. Eso también se ha perdido de vista. Porque entonces, ¿qué sucede? Cuando el creyente tradicional viene de practicar constantemente la cena o la santa cena, ¿verdad? Y el Eterno le revela esta verdad sobre Pesaj, pasa a Pesaj y se olvida por completo de la cena del Señor en cuanto a este cuidado o a esta advertencia. Entonces lo hace como una práctica porque la Torah dice que lo hagamos sin tener mayor cuidado. Pero es que acá está surgiendo una advertencia que no se debe tomar de forma indigna. Y que si esto no fuera importante, el apóstol Pablo no hace este énfasis. Porque simplemente la convocatoria se debería limitar a tomarla y ya, relájate. Pero no es así. Es tomarla cuidando de que no la tomes indignamente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que tenemos que estar preparados para ese momento. Debe haber una preparación que trasciende a lo intelectual. Implica sacar la levadura de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Ok? Para no tomarla de forma indigna. Y tener el debido discernimiento con conocimiento de causa del por qué yo celebro Pesaj o hago este memorial de Pesaj. Por tanto, continúa el texto. 1 Corintios 11:28. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma pan y beba de la copa. Debemos examinarnos. Porque el que come pan y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos hasta se murieron por tales juicios. Esto es algo serio, amado, que se pierde de vista muchas veces, repito. Porque si yo me quedo solamente en Levítico, me limito solamente a celebrarla. Pero espérate, en Yeshua hay una revelación mucho más profunda sobre esta verdad. Entonces debo atender a las instrucciones del apóstol Pablo en tener ese debido discernimiento para no tomar esta conmemoración de forma indigna. Eso es serio. Y muchas veces, por abrazar Pesaj desde la Torá, nos olvidamos del pacto renovado en el Mesías. ¿Ves? Y tenemos que ser cuidadosos de eso. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ves? Entonces hay un punto donde el Eterno te va a juzgar para que no seas condenado con el mundo. Entonces, donde la gente padece, la gente se enferma, la gente empieza a sufrir, porque el Eterno los expone a ese proceso para que procedan al arrepentimiento y no sean condenados como el mundo. Porque cuando se es condenado como el mundo, no pasa absolutamente nada. ¿Comprenden el punto? Reitero, el mundo ya va a ser condenado en cuanto a sus hechos, sus obras, sus actos, porque son desobedientes, naturales delante del Señor, ¿cierto? Entonces, como ellos van a ser condenados, el Eterno no los expone a ningún proceso. Al cambio, a su pueblo Él los expone a procesos para que al final no sean condenados por Él. Vea esta ilustración, es como el padre de familia que se encargó de corregir y disciplinar a su hijo. Y lo reprendió tantas veces fue necesario, le exhortó y a veces hasta lo disciplinó físicamente. Todo con el fin de que esta persona no se desviara en su futuro. A diferencia de aquel que jamás tuvo reprensión alguna
Y cuando llegó a la edad adulta, se extravió, convirtiéndose en un delincuente, en un rebelde sin causa. ¿Me explico? Él seguramente va a alcanzar una consecuencia o una condenación que le hace perder su alma. Cae preso, es asesinado, pierde su vida por tener una vida desenfrenada, o le alcanzó una enfermedad terminal porque tenía una vida desenfrenada, ¿sí? Porque nunca fue corregido. Al cambio, el que fue corregido aprende una disciplina de tal manera que conduce bien su vida, domina su vida y en función a ello es librado de este tipo de consecuencias. ¿Puedes ver allí la diferencia? Eso es lo que pasa con el pueblo del Eterno. El Eterno te expone a procesos para que tu alma no se pierda en una condenación eterna como lo hace el mundo. ¿Sí? Lo hace por amor, para que tú al final le busques a Él. Él nos disciplina para que no seamos condenados del mundo. Entonces, en relación a Pesaj, ya habíamos leído Levítico 23:1, donde se gira la instrucción de parte del Eterno con respecto a estas celebraciones. Pero específicamente en el versículo 5 dice, en el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pesaj es al Eterno. La primera celebración anual en el año bíblico hebreo es Pesaj o Pascua. Su nombre hebreo proviene del término Pasaj. Este aparece también en el diccionario hebreo Strong. Es la palabra número 6452, el cual significa brincar, saltar por encima, pasar por alto, librar. Es una alusión directa al evento narrado en Éxodo 12, donde el pueblo de Israel fue librado de la plaga de la muerte de los primogénitos. Por cierto, punto y aparte, les comento acá y recomiendo un documental sobre Moisés que acaban de divulgar en Netflix. Ajá, así es. Hay un cruce de opiniones, ¿verdad?, entre el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Está súper interesante, ¿no? Y hay aspectos que no aparecen en la Torah que están de forma mucho más amplia en los Midrashim, desde la perspectiva judía en este caso, y desde la perspectiva islámica acerca de la historia de Madián, la historia de Sípora, la historia de Jetro. Súper interesante, muy interesante. ¿Okay? Entonces, bueno, recomiendo que la puedan ver. Entonces, vámonos al breve trasfondo histórico de Pesaj. Como muchos de ustedes probablemente ya conocen, el antiguo pueblo israelita estuvo viviendo en Egipto por más de 400 años. Y gran parte del tiempo que vivió allí estuvo sometido bajo esclavitud. Esto ya había sido profetizado a Abraham muchos años antes de que ocurriera, ¿cierto? Fue profetizado. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra ajena y servirá a los de allí y serán afligidos por ellos 400 años. Génesis 15:13. Antes de continuar, quiero hacer otro énfasis acá, mis amados. Qué bonito cuando el Eterno nos promete algo. Punto y aparte, quiero recomendarles a todos. Cuando el Eterno les profetice, cuando el Eterno les hable, sea por una administración, por un sueño, por su propia palabra, y usted obviamente tenga discernimiento espiritual de que el Eterno habló a su vida, anótelo. Si hay alguien que es olvidadizo, por excelencia es el ser humano. Y más cuando está tan cargado como están cargadas nuestras rutinas hoy en día. Se olvida. Si usted anota eso y hace memoria de eso en momentos de aflicción, amado, esto levante el ánimo. ¿Ok? Porque sabes que el Eterno te habló en algún momento. Y esa palabra tiene que venir a cumplimiento. Entonces, si lo que estás viviendo no es cónsono con lo que Él prometió a tu vida, yo te animo a que traigas a memoria esas palabras que el Eterno te ha dado. Amén. Esto fue lo que mantuvo vivo al pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud. Nuestros padres tuvieron una promesa, que íbamos a estar en servidumbre. O sea, que tú estés viviendo en esclavitud ya fue dicho. Pero también dijo Dios, así como no se equivocó en que íbamos a estar de esclavos, que algún día iba a venir un libertador y nos iba a conducir a la tierra prometida. Entonces, esa constante memoria y repaso de esa promesa divina, muchos la tenían viva y algunos, generación tras generación, habían muerto y habían olvidado la historia. Pero quienes se preocuparon y se ocuparon de mantener la historia viva en sus mentes, tenían una esperanza. Yo quiero invitarle, mis amados, a que usted tenga esa esperanza en el Eterno. Hashem tiene un plan para con todo. Y todo aquel que me está escuchando, sin lugar a duda, no conozco tu vida, pero seguro estoy que Hashem tiene un propósito con tu vida.
Y si Él permitió que le conocieras, ese es tu mayor capital en este tiempo presente. Entonces, si eres parte de su pueblo, Hashem tiene un plan para bien a tu vida. Solo que para llegar habrán trechos de esclavitud. Pero no pierdas la visual ni la perspectiva de que Hashem quiere hacer grandísimas cosas con Él. Y si has tomado decisiones en tu vida que implican sacrificio, eso es honorable delante del cielo. Y en su momento, el Eterno abrirá puertas. Porque lo has hecho por su nombre. Entonces, Él en su fidelidad, no hay nada que tú le presentes delante de Él que Él no te recompense. Amén. De la mano con la historia de Moisés, estoy viendo en YouTube una serie acerca de Moisés. Fue una producción en Brasil que produjeron en su momento en el año 2015. Me topé con ella hace como un mes y gradualmente he visto algunos capítulos. Tiene mucho contenido novelesco, pero también tiene mucho contenido de las escrituras, de la historia de las escrituras. Y con este documental en Netflix pude descubrir que algunas historias son tomadas del Midrash, ¿sí? Que no son meramente invención, sino que son tomadas como referencias basadas en el Midrash. Entonces, a lo que voy es que constantemente Jocabed, Amram, el padre de Moisés, y Miriam están detrás de estas promesas, ¿no? Y ellos se encargan de reforzárselo a su familia constantemente. Ella, nuestro padre Abraham, el Señor le habló esto. Mi padre Abraham, el Señor hizo un pacto con él. Y él dijo que vamos a estar en esclavitud y eso se está cumpliendo. Pero si se está cumpliendo que estuvimos en esclavitud, también se va a cumplir que vamos a ser guiados a la tierra prometida. Entonces, hay distintas realidades. Hay otras familias hebreas que generación tras generación perdieron la historia. Y ya pierden de vista ellos. Y al perder de vista esa promesa, muchos hasta se convirtieron a ser egipcios y a servir al faraón. Porque se olvidaron de las promesas que el Eterno y del pacto que el Eterno había establecido con su padre Abraham. Ese contraste es bien hermoso verlo en la historia. Como estos que refuerzan esa historia constantemente albergan una esperanza, y aquel que simplemente se olvidó de aquello y le está sirviendo al faraón hasta se olvidó del Dios de Israel. Tú ves eso, cómo se alienan fácilmente y cómo pueden adorar a los dioses egipcios, porque se olvidaron de su Dios. Entonces de allí yo reflexionaba la importancia de repasarle a nuestros hijos las promesas que el Eterno ha hecho a nuestras vidas, de forma constante y reiterativa. Así tú veas que no te están prestando mucha importancia, así yo no le estén dando la importancia que tú sí le estás dando en momentos de crisis, ese será su asidero. Porque esas palabras traerán esperanza a sus vidas cuando en algún momento les toca vivir una vida de esclavitud. Amén. Porque Hashem nos quiere libre. Y año tras año, cuando celebramos Pesaj, apuntamos, mis amados, a que celebramos una libertad, porque en ese ensayo constante, año tras año, tú eres libre de tu viejo hombre. Tú eres libre del faraón. Tú eres libre de ese imperio de pecado. Tú eres libre de todo aquello que ata tu alma. Y eso te permite ir creciendo espiritualmente. Ir creciendo en tu alma. Rectificar tu alma de forma permanente. Alcanzando mayores niveles de perfección. Esto es santidad delante del Eterno. Amén. Hay gente que pierde eso de vista. Al pasar los años, el pueblo de Israel clamó al Eterno por libertad. Éxodo 2, versículos 23 y 25, lo da a conocer. Y el Todopoderoso levantó a Moisés como líder, el cual envía a solicitar al faraón de Egipto que deje al pueblo israelita en libertad. Como era de esperarse, el faraón no los iba a dejar sin presentar oposición e incluso les agravó su trabajo servil. Por esa razón, el Eterno envió 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, de modo que el faraón concediera la libertad al pueblo hebreo. De las 10 plagas enviadas sobre Egipto, la última merece especial atención, ya que sienta las bases sobre la celebración de Pesaj. Esta última plaga consistió en la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Antes de enviar esta, el Eterno dio unas condiciones. Esas condiciones las vamos a estudiar a continuación. Pero antes de avanzar, quiero hacer un especial énfasis en lo siguiente. Cuando el Eterno envía 10 plagas, no fue iniciativa de casualidades. Cuando Él envía 10 plagas, es porque cada plaga
confrontaba a un dios pagano egipcio. Entonces, esto fue un fuerte desafío entre dioses. Este documental de Moisés, por cierto, lo hace ver así. Y es así. Bien, vámonos a las condiciones. Éxodo 12:1. Habló el Eterno Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes es para ustedes principio de meses. Sea este para ustedes el primero de los meses del año. Hashem establece un calendario a partir de la salida de Egipto. Habla toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Se escogió un cordero, que en este caso es nuestro Mesías. Fíjense que hay ya una preparación que designa un tiempo señalado por él, bajo sus condiciones. Es un cordero, no es otra cosa. No es otro tipo de sacrificio, es un cordero. Y ese cordero ya se cumple en el Mesías. Baruch Hashem por ello, ¿verdad? Y en un tiempo señalado, el día 10 de ese mes. Y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividirán el cordero según lo que coma cada uno. Entonces se promovía el compartir entre familias. Entre familia y entre familias, si las familias eran muy pequeñas. Versículo 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. No era cualquiera, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo tendrán encerrando hasta el día 14 de este mes. Lo tendrán encerrado, hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dentil de las casas en que lo coman. Se inmolaba a la tarde, así como fue inmolado Yeshua. Comentaristas antiguos señalan que las 10 plagas de Egipto muy probablemente tuvo una duración, este proceso, tuvo una duración de 1 año. En 1 año las 10, exactamente. En distintos periodos, pero que en su sumatoria desde la primera hasta la 10ª fue 1 año. Para que al año ellos presentaran un cordero de 1 año. ¿Ok? Y esa sangre se tiñera en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte, el ángel destructor, pasara por encima de ellos. Todo fríamente calculado. Pasar por alto. De allí el término pesaj. Pasar por alto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. No coman de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemarán al fuego. Y así habrán de comerlo. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa esta expresión, ceñidos vuestros lomos? Vestidos, preparados, arreglados, ¿sí? Vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestras manos. Y lo comerán de forma apresurada. Es Pascua al Eterno. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. Lo firma, por cierto. Esta expresión hebraica, yo, el Eterno, yo, Adonai, es como una firma. O sea, él ratifica que ciertamente lo que está prometiendo va a ser así. Se va a cumplir. Él ejecutará juicios sobre todos los dioses, ¿ok? De Egipto. La sangre les será por señal en las casas donde estén, pues veré la sangre y les pasaré por alto. Y no habrá en ustedes plaga para destruirlo cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable y lo celebrarán como una fiesta solemne al Eterno por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Entonces, haciendo este relato histórico y bíblico acerca de Pesaj, este se celebra al atardecer del día 14 y acto seguido inicia la convocatoria de panes sin levadura. Hat Hamaxó. De eso vamos a hablar en breve. Pero para concluir, ¿a qué queremos llegar? Y voy a hacer otra reseña histórica de aspectos que se conocen es desde la cultura e historia propiamente de Israel, ¿no? Al atardecer del día 14, vamos a empezar por el día 10. Es más, vamos a empezar desde que se apartaba el cordero para que tuviera 1 año para esa celebración, para el momento de esa celebración.
Una familia israelita, entre sus crías, preservaban a un cordero o a un cabrito, ¿verdad? Calculando que tuviera el año para los días de Pesaj. Entonces, cuando se generaban las crías, el más bonito entre todas esas crías era ya apartado. El ser apartado implicaba que ellos tenían un cuidado sobre todas, pero en especial sobre ese animal. Permítame el sentido figurado, era como tenerlo como una mascota. Lo amaban, le daban mucho cariño, le daban mucho afecto, se hacía un animal de confianza de la casa, ¿no? Con todas las personas pues que eran parte de esa familia. Al cumplir un año, y específicamente en Abid, en su día 10º, este animal era encerrado aparte. Transcurrían 4 días y al cuarto día sacaban el animal para ser sacrificado. ¿Qué relata la historia? Imagínese usted, y bueno, quienes hemos criado mascotas, ¿verdad? Y quienes amamos a los animales, sabría lo duro, pudiera pensar, ¿verdad?, lo duro que sería sacrificar a alguien que tú amas. O sea, no es que yo tengo 100 cabritos, agarra uno que viene pesa. No, era el que yo más amaba, el que tenía que sacrificar. Y la lección de esto era, amados, ser capaces o ser capaz de darle al Eterno lo que yo más amara. O al menos lo que yo amaba en sacrificio. De eso se trata. Y de allí el sacrificio en nuestras decisiones o en alguna de nuestras decisiones. A lo mejor tú has tomado decisiones. Han dolido un poco, han tenido alguna carga, pero si ha implicado sacrificio, escúchame, si esto ha implicado sacrificio, tú le has dado una parte de tu vida al Eterno. Y Hashem no se queda con eso. Siendo así, entonces tocaba que la familia, sobre todo si tenían niños pequeños, el dolor de ver que iba a ser entregado en sacrificio ese animal que ellos tanto amaron por ese primer año. Era un sacrificio. Aquello generaba dolor, pero generaba una gran enseñanza, una gran lección. ¿Saben cuál era la lección? Los papás le enseñaban a sus hijos, hijo, lo amamos, pero amamos mucho más al Eterno. Amamos mucho más al Todopoderoso. Como le amamos mucho más a Él, estamos dispuestos hasta a sacrificarlo. Amén. Si con esa perspectiva y ese nivel de sensibilidad nosotros presentáramos sacrificio al Eterno, esto en cuanto a decisiones, ¿ok? Pero en cuanto a sacrificar nuestra propia vida, que implica el negarnos a nosotros mismos si queremos ser discípulos del Mesías. Si así lo viéramos, con ese nivel de sensibilidad, de rendirnos a Él, de negarnos a nosotros mismos, esto, amado, produce un fruto apacible delante del Eterno. Produce dolor en el tiempo presente, pero después produce un fruto apacible. Amén. Hashem añade. Amén, mis amados. Hashem añade. Entonces, con esa perspectiva, nosotros tenemos que prepararnos para Pesaj. Ya tenemos al Cordero, es Yeshua. Y como es algo profético, espiritual, bueno, ya Él murió, de hecho. Eso es como que más difícil entregarle al Padre ese Cordero sacrificial. Pero ¿qué tal si tú le presentas otros aspectos de tu vida que el Eterno te ha señalado rendir a Él? En un sentido figurado, ese sería tu mejor ofrenda delante del cielo. En unos días como estos, para celebrar Pesaj. Sacrificio vivo, así es. Entonces, con esto hacemos este primer abordaje en cuanto a la celebración de Pesaj. Se presentaba el sacrificio entre las 2 tardes, de 3 a 5 de la tarde aproximadamente. Se sacrificaba en el templo este cordero y luego era asado al fuego. Hay todo un protocolo para ello, ¿verdad? Para que fuera presentado delante del altar, quemado al fuego una vez que estuviera ya todo desangrado. Y en esa cocción, más o menos, se tardaban unas 2-3 horas. Y ya en la noche se comía de ese sacrificio, es decir, la sangre asada, producto de ese sacrificio en la noche. Entonces, siendo así, en la tarde del día 14, ya estamos presentes delante del Eterno,
Pero la cena no lo hacemos al atardecer, como algunos lo han hecho, y en algún momento nosotros llegamos a hacerlo. Porque nosotros entendimos, si fue entre las 2 tardes el sacrificio, tenemos que presentar la cena ahí en la tarde. Pero no es en la tarde, es ya caída la noche. Es en el primer día de panes sin levadura, en la noche, empezando la noche, donde tú procedes a la cena. Por eso es que es una cena. ¿Me explico? Pero es porque el sacrificio empezaba en la tarde. Ahora, como no hay templo, y tú no estás presentando literalmente ese sacrificio y ese cordero, entonces tú esperas hasta la noche para tomar la cena. Entonces, nosotros nos vamos a reunir este año, 2024, según el calendario gregoriano, al atardecer del día 24, ya estamos acá reunidos, presentando al Eterno ofrendas de alabanzas, ¿sí? Pero ya ha caído el sol, en ese instante tomamos la cena. Y hacemos el memorial de Pesaj. Amén. Es un memorial. Porque no está el templo en pie, y estamos presentando un sacrificio. Es un día lunes. ¿No? ¿Y qué dije yo? Perdón, corrijo. El día, para el calendario gregoriano, año 2024, corresponde al día lunes 22. Corrijo acá. Día 22. Gracias por la aclaratoria. Sí. Entonces, todo este proceso histórico, yo le invito a que usted lo revise, a que usted revise su propia vida, a que usted tenga el debido cuidado con su propia vida para estar preparado. Y que no nos sorprende ese día a las carreras, dando carreras, qué es lo que voy a hacer. No, dice que la cena se toma ceñido tus lomos, ¿verdad? Con la vara en tu mano, con la sandalia puesta en tus pies. O sea, tiene que estar ya preparado, no estar dando carreras ese día. El ceder es el ceremonial como tal. Ese protocolo que tú haces en la ceremonia, eso es lo que es el ceder. O sea, es una preparación, pero ya en medio de la celebración, no en los previos. En los previos no tiene ningún nombre, pues, pero ese es el ceder. El ceder es la estructura, ¿sí?, de servicio que tú das en la ceremonia. Los textos bíblicos que leemos, lo que preparamos, ¿sí? Eso es lo que es el ceder. Bien.